Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. El tema de hoy será los trabajadores que tienen bajos salarios. En nuestro país casi 500.000 trabajadores ganan menos de 15.000 pesos y 140.000 trabajadores ganan menos de 10.000 pesos. Vamos con el primer informe para poner en estado de situación estas cifras. Según estimaciones del Instituto Cuesta Duarte, en Uruguay hay unas 500.000 personas con salarios inferiores a los 15.000 pesos líquidos y cerca de 140.000 perciben en la mano a fin de mes menos de 10.000 pesos. Los sectores con mayor porcentaje de salarios sumergidos son el servicio doméstico, los trabajadores rurales, el comercio, los restaurantes y hoteles. Por otra parte, el salario real en 2015 aumentó 1,56% con respecto a 2014, el menor aumento en lo que va de la década. En 2015, el desempleo se ubicó en 7,5%, casi un punto porcentual más que el año anterior. El número de desempleados en 2015 superó las 134.000 personas. En enero de 2016, el Poder Ejecutivo estableció el salario mínimo nacional en 11.150 pesos nominales. Le damos las buenas noches al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Un gusto recibirlo, bienvenido. El gusto es mío, gracias por la invitación. Pereira, estas cifras que nosotros volcábamos pertenecen al Instituto Cuesta Duarte, son correspondientes al año pasado, pero las cifras se mantienen, ¿verdad? No hay grandes variantes. No hay grandes variantes. Si pensamos que estas cifras, además, son después de 10 años de crecimiento económico sostenido y de crecimiento de los salarios, imaginen cómo nos dejó Valle, ¿no? Esto es después de 50% aumento del salario real y bastante más de aumento del salario mínimo. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que planteaba, no me acuerdo en la oratoria si fue del año 2003 o 2004, Marcela Ordala, que decía, estamos en el 11º subsuelo. Los trabajadores llegaron a la mínima expresión salarial, con lo cual a un incremento del salario real cercanos al 50% ubican a cientos de miles de trabajadores por debajo de la franja de 15.000 pesos. Si uno piensa en cuánto vale un alquiler, cuánto vale una canasta básica de alimentos, cuánto cuesta criar un niño o una niña en el Uruguay, naturalmente que llega a la conclusión que ese salario es insuficiente para tener una vida adecuada, para tener una alimentación adecuada, para acceder a una vivienda adecuada. Y ahí vemos dificultades de todo tipo. En esos hogares de esos trabajadores vemos dificultades de todo tipo. Mientras en otros hogares hay sobreabundancia, todo sobra, todo puede ser dado, ¿no? Cuando se habla de estos 15.000 pesistas, ¿estamos hablando de personas que cobran salarios nominales de 15.000 pesos o en realidad 15.000 pesos en la mano? No, se habla de salarios líquidos, que es lo que el trabajador tiene para poder vivir, en este caso en particular. En otras estadísticas, que son las del Ministerio de Trabajo, las que ha entregado en la negociación colectiva, son salarios nominales. En esta se trata de salario líquido. Vamos a un primer informe precisamente sobre estos salarios deprimidos. A pesar de 10 años de crecimiento sostenido del salario real, gran parte de la población económicamente activa aún mantiene salarios apenas por encima del mínimo, aquellos que se denominan salarios deprimidos. Siempre a veces podemos ser injustos en definir qué se considera un salario deprimido. Nosotros en el instituto lo que hemos hecho es decir, bueno, hemos fijado un salario deprimido en forma arbitraria. Por ejemplo, nosotros decimos un salario deprimido, un salario en la mano menor a 15.000 pesos. Alguien me puede decir que un salario de 20.000 también es un salario deprimido, pero bueno, nosotros pusimos un poco la franja ahí. Y si nosotros hacemos número de salarios de 15.000 pesos hacia abajo, y tenemos más de 500.000 uruguayos que están en la mano recibiendo menos de 15.000 pesos en la mano. Estos 500.000 trabajadores están concentrados en sectores importantes de la economía y con gran demanda de personal. Puedo hacer dos cortes. Puedo hacer un corte, por ejemplo, de sectores. Puedo decir que está más concentrado en las trabajadoras domésticas, está concentrada en los trabajadores rurales y está concentrado en el comercio y algunos sectores de servicio. No todos, porque los servicios algunos ganan muy bien. Pero eso es un corte. Si tú me pides un corte, por ejemplo, generacional, yo te diría que los salarios más deprimidos, el 70% son mujeres. Y si me pedís un corte, por ejemplo, etario, de franjas de edad, el 80% son menores de 25 años.
El crecimiento de la economía y la reinstalación de los consejos de salarios coincidieron para que, desde 2015, el salario haya crecido a niveles históricos para el país. Nosotros partíamos una base del mínimo, a partir de 7.000 pesos, de un salario de las categorías más sumergidas en el 2005, sin olvidarnos que el sector tuvo congelados los salarios durante 10 años. 10 años los salarios estuvieron congelados en el sector tienda. Desde 2005 a esta parte sabemos que hemos venido creciendo y en el convenio pasado logramos llegar a las 15.000 pesistas. La evolución salarial se puede decir que empezamos desde el 2005 con impulso de los consejos de salario, porque antes no había ni categorías, no teníamos aumento de salario desde que inicié ahí en el 2001. Y a la abertura del 2005 los consejos de salario fue incrementando con la negociación colectiva. Nosotros en particular en este sector no podemos decir que nos ha ido mal. A partir de 2015 nosotros a través de la negociación colectiva y de los consejos de salarios hemos avanzado muchísimo. El problema es de dónde arrancamos nosotros. En ese momento, cuando arrancamos en los consejos de salario, éramos considerados sueldos por debajo de la franja de pobreza. Y a través de los consejos de salario fuimos aumentando. Sin embargo, según los trabajadores, las pautas propuestas por el Poder Ejecutivo para la próxima ronda de negociación provocarán directamente la pérdida de salario real. Sabemos que el año que viene, el 2017, vamos a estar, como está planteado hoy, que vamos a salir perdiendo salarios. Y sabemos que si hoy tenemos la posibilidad de comprar 1 kilo de papas y 1 kilo de zanahoria, en el 2017 vamos a terminar comprando 3/4 kilo de papa y 3/4 kilo de zanahoria. A mí me gustaría comprar 1 kilo de yerba el primer día que me den este aumento nuevo y volverlo a comprar en los 18 meses cuando me hagan el ajuste de la inflación. Y ahí todo el mundo, en una cuenta muy básica de tener que ir a comprar el kilo de yerba, se va a dar cuenta cómo pierde poder adquisitivo nuestro salario. Si yo tuviera un salario medio, que pudiera decir, bueno, por lo menos puedo afrontar 18 meses para sobrevivir, estaría fantástico. Ahora nosotros estamos hablando de 16.000 pesistas. Es muy, muy complicado. Además de las pautas propuestas por el Ejecutivo, esta negociación con los empresarios se advierte complicada por parte de los trabajadores. Y recuerdo que en los consejos de salario pasados los empresarios decían que no habían tenido aumento. Hoy los empresarios dicen, por la desaceleración que hay, que ahora sí efectivamente nos está. Pero el convenio pasado también nos decían lo mismo. Entonces es una cuestión de que es sencillísimo, la torta los empresarios la tienen que repartir con los trabajadores también. Bueno, allí tenía la opinión de los trabajadores, de estos trabajadores que ganan este dinero en esta recorrida que realizamos, y es la herramienta, los consejos de salarios y la negociación colectiva, la forma de mejorar. Es así. Sin duda. Y a eso hay que sumarle la lucha. Si la FUESIS, si el sindicato La Aguja, si el sindicato Textil, si el sindicato de las domésticas, si los sindicatos rurales, si los sindicatos forestales no hubieran peleado durante 10 años, probablemente muchos de los avances que se tuvieron no se hubieran logrado. La lucha y la sensibilidad del gobierno para equilibrar la negociación colectiva entre los más débiles y los más poderosos son 2 herramientas fundamentales. Cuando una de estas 2 herramientas falla, los avances sociales se enlentecen. Yo creo que hoy al gobierno se le encienden luces amarillas con los jubilados. Digamos, la propuesta de 200 pesos a las pensiones o jubilaciones de 8.777 y complementarlas con el boleto de ómnibus hasta diciembre, es una propuesta que le cae mal a los jubilados que ganan 8.777 y a cualquiera de nosotros, a cualquiera. La propuesta de no modificar las pautas, aunque la inflación haya tenido un comportamiento muy diferente al que se esperaba cuando se hicieron, es una propuesta que le cae mal al movimiento obrero, pero también al estudiantil, también a los jubilados. Y se le prenden luces en los jubilados, en los estudiantes, cuando se postergan gastos sociales de educación, de la universidad, incluyendo ahí un acuerdo salarial con los trabajadores de la universidad, del INAU o de la salud, se está postergando gastos en sectores que efectivamente son distribuidores de la riqueza en Uruguay. Si todas estas bombitas amarillas que se le prenden al gobierno no las ve, nosotros tenemos la responsabilidad de hacérselas ver. Desde el gobierno se ha dicho que hay que preservar el trabajo, se han perdido muchas fuentes de trabajo, efectivamente ha sido así en todos los sectores de la actividad, se han perdido muchos puestos de trabajo
Y bueno, y desde ahí fundamentalmente el equipo económico, el ministro de Economía ha dicho, hay que preservar el empleo. Sí, pero preservar el empleo hay que preservarlo. Nosotros partimos de la base que esa es nuestra prioridad número uno, el empleo, el trabajo. Para eso proponemos inversión pública, inversión privada, distintas promociones. Lo que no es posible es que se diga que el empleo de la única manera que se puede acceder es si sos trabajador 10.000 pesistas. Porque si esa fuera la única forma, entonces el Uruguay está condenado a competir en el mundo solo haciendo pasar mal a su gente. Y yo no creo que un gobierno progresista tenga esa premisa o la quiera tener. Insisto, no es no salvaguardar al gobierno. Alguien cree que si se mantiene, mire lo que estamos planteando nosotros, que se mantenga el poder de compra. Es decir, que los ajustes salariales entre un enero y otro enero, en un momento de desaceleración, permitan el poder de compra que hoy tienen esos salarios. Es decir, que valgan los mismos 15.000 pesos que hoy tienen. A eso se nos dice que no. No pensemos que estamos reivindicando pasar de 15.000 a 20.000, que nos encantaría, porque eso sería dar un salto en calidad para esa familia. Estamos planteando mantener precisamente porque tenemos un proceso regional y mundial que está perjudicando al Uruguay. Pero por otro lado tenemos un sector de la economía que tiene rentabilidad importante y que no está siendo gravado. Nosotros al Poder Ejecutivo, detrás de la movilización, le hemos colocado ideas. Le hemos propuesto gravar más el IRAE, pasar del 25 a 30%, le hemos propuesto aumentar el patrimonio en forma sustancial, incluso hay una propuesta del Partido Nacional que es gravar las ganancias que están teniendo los bancos por la Ley de Inclusión Financiera, y de ahí podría haber recursos, por ejemplo, para destinar 20 millones de dólares para pasar las jubilaciones y pensiones mínimas a un salario mínimo nacional. Son 11.150 pesos. Y cuando el presidente de la República, el equipo económico responden que bueno, digo, decir, como forma de lograr mejorar el crecimiento, obtener inversiones en el país, eso efectivamente es lo que no se puede, eso es lo que no se puede tocar. Que Uruguay no puede desmarcarse también de lo que están haciendo otros mercados, donde no se le suben los impuestos para que efectivamente vengan las inversiones. Bueno, esos son los argumentos que se han manejado desde el Poder Ejecutivo. El presidente de la República dijo, necesitamos que vengan inversores, necesitamos que las empresas mantengan las fuentes de trabajo. Y claro que necesitamos. Lo que pasa es que no necesitamos inversores que vengan a colocar puestos de trabajo de 10.000 pesos. Necesitamos inversores que vengan a construir puestos de trabajo de calidad, que generen valor agregado a la materia prima nacional, que generen, que agreguen al Uruguay ciencia y tecnología, que generen una república, digamos, de alguna manera de avanzada. Podríamos pensar que es más competitivo pagar salarios de 7.000 pesos para competir con Paraguay. ¿Sería ese un paradigma de un gobierno de izquierda o cualquier persona con sensibilidad social? Para mí no lo es. Entonces, hay que buscar otras herramientas. Si sigue siendo válida la premisa de que el que tiene más pague más, en el Uruguay no está sucediendo, porque si bien ha distribuido mejor el ingreso, lo que se ha hecho con este ajuste es que el que gana más pague más, pero que el que tiene más pague más no. Porque no se ha tocado sustancialmente ni la renta ni el patrimonio. Y el que tiene más tiene patrimonio, eso es lo que tiene. Respecto a lo que planteaban los trabajadores 15.000 pesistas, está el tema de las categorías. Es decir, que no tengas un trabajo y te hagan hacer de todo. Y que a la vez, por la capacitación y por la categoría, los incrementos salariales alienten a continuar en ese trabajo. Por lo que me explicaban, eso hoy día no está ocurriendo. Y es evidente que a ningún trabajador le gusta, nos gusta, que te hagan hacer de todo en un lugar de trabajo, ¿no? Bueno, hay decenas de miles de trabajadores que además son el único trabajador de un comercio, o de una pequeña tienda, de una pequeña farmacia, con lo cual su capacidad de organización es mínima. Ahí es la ayuda del movimiento sindical externo la que le puede generar mejores condiciones, pero no la que él vaya a generar por su propia fuerza o por la fuerza de la organización. Atender esta demanda, que a veces es de una persona o de dos personas, supone atender un problema que no es de nuestra organización, pero que son parte de nuestra organización, aunque no estén afiliados al movimiento sindical. Y esas personas en esa tienda te podrás imaginar que hacen de todo, venden, ordenan, hacen la caja, hacen lo que vengan. Y sin embargo nunca se les paga la categoría adecuada. Entonces lo que decimos es, ¿se puede ir hacia un país que recategorice las funciones de cada trabajador? Sí, se puede ir. ¿Se puede hacer en un día? No, pero el proceso hay que iniciarlo. En algunos lugares se inició, ha dado resultados, pero para eso, insisto, hay que encontrar inversores
que no vengan a buscar trabajadores de 8.000 pesos, porque naturalmente que eso va a generar empleo, pero también va a generar grandes inequidades. Y las sociedades más injustas no son solo las que ganan menos, sino son las que son más inequitativas. Porque aquel que tiene un ingreso bajo y ve que otro anda en un yate en su mismo país, le genera la peor adversidad que puede sentir cualquier ser humano, que no puede acceder a los bienes mínimos, me refiero. Le dicen a la persona, usted tiene que tener una alimentación balanceada y no la puede comprar. Porque esta es con crudeza lo que le pasa. O va a comprar una canasta que salía un valor en un mes y producto de la especulación financiera y de las grandes superficies, esa inflación se le fue al doble o ese precio se le fue 30% en un año, como ha pasado con productos de limpieza, con artículos de alimentación. Se trata de defender el poder adquisitivo de esa barra, que es una barra del sustento social de los cambios, y que si se le prende una luz amarilla, al menos hay que prestarle atención, ¿no? Miren lo que nos decía una de estas trabajadoras que hace ya muchos años que trabaja precisamente en el sector comercio. La perspectiva que uno tiene y mejorar en el salario, pero también en las condiciones de trabajo que tiene que ver también. Es un sector complicado porque es muy rotativo el personal, o sea, se toma mucha gente joven que está de paso porque es la primera experiencia. En lo personal, lo que yo siento es que me gustaría que hubiera más, que se involucrara más la gente joven, pero también las que quedamos un poquito mayor dentro del trabajo, porque hay como un descreimiento en cuanto a la lucha por el salario. Cuando un trabajador entra nuevo, gana 15.700 pesos nominales. A medida que va tomando experiencia, se le sube a una categoría que vendría a ser como auxiliar de venta calificado, donde se le sube cerca de 1.000 pesos. Y después, donde aprenda el oficio, ahí se le pasa a la categoría de especializado, que sería otros 1.000 pesos más. Entonces entre la diferencia entre que una persona que entra nueva aprende el oficio y lo sabe desarrollar, son 2.000 pesos nada más. Sí, esa es otra de las cosas que recogimos, ¿verdad? Trabajadores que de pronto tienen en ese comercio 14 años, 15 años, y la diferencia que hay con alguien que recién entra, la diferencia entre el salario de uno y otro es muy poca, es unos 2.000 pesos, a veces no llega ni a 2.000 pesos. También es cierto que los empresarios se quejan que es un sector donde los trabajadores tienen como poco hábito de trabajo. Está bravo, ¿no? Está bravo para pagarle 11.000 pesos a alguien y además pedirle que sea excelente, que no falte nunca, que no llegue tarde, que no tenga faltante. Está bravo. Yo creo que hay que tener... Yo me sonrojaría si dijera eso. Yo sé que ellos no se sonrojan, pero a mí me pasaría. Usted le paga 15.000 pesos a un trabajador en forma nominal y el trabajador va a cobrar en el entorno de 13.000 pesos. Si consigue una changa de 1.000 pesos, ¿usted cuál cree que va a ser la opción que va a tomar? Le invitan a pintar una casa y le dicen te pago 1.000 pesos por día. Toma esa opción, porque es una opción que le permite ese día vivir mejor. Entonces, cuando hablamos de cultura del trabajo hay que hablar en dos direcciones. Una, la del trabajador disciplinado, con horarios, con hábitos, que cuida sus herramientas, que cuida su salud, que cuida su trabajo. Y del otro lado, el que le paga un salario adecuado, el que protege la salud del trabajador, el que construye un clima laboral adecuado. Y esta parte, ¿por qué nadie habla de esta parte de la cultura del trabajo, que es la cultura del trabajo empresarial? ¿Por qué todos lo someten a este muchacho de 18, 19, 20 años que gana 11.000 pesos, como yo conozco vecinos míos, 11.000 pesos, pero que viene y me cuenta, yo gano 11.000 pesos y dentro de todo vivo con mis padres, me da para salir, para vestirme, pero el que trabaja conmigo tiene 2 hijos y gana 1.000 pesos más, lo que dijo el compañero, 12.000. ¿Con eso cómo hace para vivir? Me lo dice un muchacho de 19 años. Es tan difícil darse cuenta que esta situación es una situación que hay que modificar. Y claro que la cultura del trabajo hay que discutirla. Tanto hay que discutirla que nosotros aceptamos de participar en el proceso que invitó Murro. Y en un discurso de Reid en el 1 de mayo y en el discurso posterior hemos insistido sobre ese tema. Pero tiene 2 patas la cultura del trabajo. Una es el trabajador y otra es el empresario. Y si me apurás, tiene menos cultura del trabajo el empresario que el trabajador. No si me apurás y si no me apurás. Porque si vos ves que la mayor parte de los trabajadores uruguayos no van a pagar IRPF,
70% dijeron, ¿no? Son salarios todos menores de 33.000 pesos. ¿Me entendés de lo que estamos hablando? Y ahí le pedimos que ellos tengan la mayor responsabilidad. Entonces, donde se concentra la riqueza, casi no pedimos responsabilidad. Y donde se concentran las personas con debilidad en los ingresos, ahí pedimos mucha responsabilidad. Yo creo que hay que equilibrar este debate, porque si no parece que los uruguayos somos una manga de vagos que no queremos trabajar, y en realidad tenemos una cantidad enorme de uruguayos que tienen salarios muy bajos y que por eso van y buscan una changa y buscan un rebusque, como le decíamos, y buscan hacer otra cosa que le complemente un salario que a todas luces es insuficiente. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @dimensión_uy. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. $15.700 es el salario nominal. Aunque hace 14 años que trabajas ahí. Sí, 14 años, sí. Con los descuentos, hoy en día estoy en los 15 en la mano. 15.600, no varía mucho. Oscila entre 14.800, 15.000 y algo. Cuando un trabajador entra nuevo, gana 15.700 pesos nominales. Mi salario hoy base es de 19.688 pesos. Ese salario se compone de un salario base y el resto de variables que le podemos llamar a las comisiones o algún tipo de premios que podemos llegar a tener dentro de nuestro salario. Actualmente el salario nominal promedio está en 19.972 y aproximadamente andan los 16.000 pesos líquidos, lo que llega realmente al bolsillo de cada trabajador. ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia, mi esposo y un hijo. Tengo 3 hijos, uno hace poquito cumplió los 18 y tengo 2 chiquitos de 13 y 10 años. La estructura familiar mía es mi esposo y mis 2 hijas pequeñas de 6 y 3 años. Y una hija que tengo de 22, pero ya no vive en la casa. ¿Cómo se hace para vivir con ese salario? No se vive, se sobrevive. Es muy difícil vivir con ese salario único. O te tenés que morir de viejo con los viejos o vivir de alguna manera de forma irregular, que también pasa, ¿no? Mal o bien, la gran mayoría de los uruguayos tienen que acceder a pagar un alquiler. Tú sabes que el alquiler en cualquier zona suburbana de Montevideo anda en el torno de los 16.000 pesos. Y una persona que gana esa plata de salario es imposible. 14.000 pesos si no vivís con una compañera o no tenés una ayuda de tus padres o otro trabajo, no podés. Pero el alquiler está altísimo, la luz, el agua. Ya un alquiler hoy más o menos está entre 10 y 13.000 pesos, que sería el salario mío, y si no tuviera mi pareja, sería imposible. Nosotros estamos alquilando y la verdad que con los sueldos que nosotros tenemos es bastante complicado por sobrellevar lo que es el mes a mes. Somos un sector específicamente de mujeres que tenemos hijos, de jefas de hogar, compañeras que estudian y no llegan a fin de mes. ¿Y la recreación con los niños? La recreación con los niños elegimos algo más natural, al parque, a la placita. Algunos cuando cobramos de repente el aguinaldo, nos damos la aventura de ir a un cine o ir a comer algo rápido. Cuando un mes tenemos una salida en la que hacemos unos gastos extra, se paga boleto, teatro, o cine o circo, lo que venga, que sea bueno para los niños. Ya el otro mes buscamos una recreación más doméstica, que sea más al aire libre, que no tenga gastos. Ahora, con esa plata nosotros tenemos que hacer todo esto que decíamos como cualquier uruguayo. Comer, alquilar, el gas, el invierno se complejiza. ¿Y cómo se hace? Se inventa, se sobrevive. Y este sector comienza ahora la negociación, una negociación que va a ser muy dura, porque ya desde el sector empresarial se está señalando, bueno, por las pautas del gobierno y porque de las pautas
se considera que no se pueden apartar, que no están en condiciones de apartarse. Hoy hemos visto cómo este anuncio ha sido saludado por la Cámara Nacional del Comercio y Servicio y por la Cámara de Industria. Y ha sido saludado porque precisamente esta pauta es peor que la del año pasado. Porque este año se negocia con un punto menos que el año pasado porque se esperaba que la inflación fuera decreciente. La inflación creció, pero se mantuvieron las pautas. Y el Poder Ejecutivo ayer las ratificó. Con eso va a haber pérdidas salariales. Es más, ya hay varios sectores de actividad que mayo a mayo del año pasado, este año, ya tienen pérdida salarial con la pauta anterior. Por ejemplo. Son varios sectores. Bueno, varios sectores de la industria manufacturera, varios sectores de la industria de la aguja, varios sectores de la industria textil. Entonces, vamos, no es que hay que pensar si va a haber pérdida salarial. El crecimiento salarial del conjunto de los trabajadores es 0,7%. Pero estos sectores tuvieron pérdidas, algunos por encima del 1%. Y estos sectores son decenas de miles de personas que ya están teniendo pérdida salarial. Si la pauta va a ser peor, ¿qué va a suceder con los trabajadores? Pero es que no hay que ser cientista para decir, hay una inflación de 10% y el aumento para los salarios medios, para los trabajadores medios va a ser de 7%. No hay que ser cientista para decir voy a perder salario en algún momento. ¿Qué es lo que pide el movimiento sindical? Póngame un correctivo al final del año, auménteme un punto la pauta y déjela del 2015, cuestión de que yo no tenga pérdida salarial. Porque soy consciente que vivo una situación económica compleja, que la situación de Argentina y de Brasil me influyen, que en comercio con Venezuela, que tanto castigamos durante tanto tiempo, es fundamental para una buena parte de la industria, que hay problemas en China. Nosotros eso lo entendemos. Lo que decimos es manténganos el poder de compra, porque lo que están expresando esas personas es lo que expresan decenas de miles de uruguayos, que el sueldo no les da para vivir. Entonces, si no les da ahora, ¿cómo le daría si empiezan a perder? ¿Y cómo sería eso en términos de señales políticas? ¿Cómo entendería un trabajador de 15.000 pesos que perdiera su poder de compra? ¿Me entienden? Hay otros trabajadores que obviamente tienen capacidad y tienen espalda para resistir, por ejemplo, cualquiera que gane más de 100.000 pesos. Pero estos trabajadores no. Hace unos días el ministro de Trabajo ha dicho que las pautas no se condicen con la realidad, habría que cambiarlas. También es cierto que posteriormente salió el ministro de Economía, dijo que hay acuerdo en el Poder Ejecutivo, que las pautas no van a ser modificadas. ¿Ustedes han tenido contacto en particular con el Ministerio de Trabajo? Nosotros hablamos con todos, hablamos con el presidente, hablamos con el ministro Murro, hablamos con el ministro Astori y todo su equipo, e intentamos que estas cuestiones se modificaran porque efectivamente las pautas no se adecuan a la negociación colectiva actual y van a traer una conflictividad gigantesca en varios sectores de actividad. ¿Qué pasa si hay acuerdos entre sectores, y entre el sector trabajador y los empresarios por fuera de la pauta del Ejecutivo? El Ejecutivo veta esa... No, el Ejecutivo no puede vetar. Lo que pasa es que si al empresario le dicen, yo con esa pauta voy a negociar y esta es la pauta que voy a votar, solo en algunos sectores donde se arma una conflictividad muy importante va a pasar eso. De lo contrario, lo que va a suceder es que van a esperar a que un día voten el gobierno y los empresarios. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Luchar. Ahora, aspiramos a dos cuestiones. A que si se prendieron luces amarillas, a que si hay señales del sector de los jubilados, de los estudiantes, de los trabajadores, a si la sociedad en su conjunto está planteando que tiene que escucharse un planteo que significa mantener el poder de compra de los salarios, es imprescindible escuchar. Y es imprescindible negociar, discutir, dialogar. Y capaz que no es la solución que nosotros planteamos, pero capaz que tampoco es la pauta que el Poder Ejecutivo colocó. Y habrá que ver cuál es la fórmula que puede permitir que esa negociación fluya y que la rentabilidad del capital sea un poco menor para que el trabajador gane un poco más de 15.000 pesos, porque es un poco más. De última, lo que estamos hablando son siempre de pocos pesos, pero que son señales importantes en términos políticos, porque no se debería cortar la senda del crecimiento que el Uruguay tuvo desde el 2005 a esta parte o del 2004 a esta parte. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con el ingreso. Usted me podrá decir, pero alguien que gana 15.000, si gana 16.000 no le cambia sustancialmente la vida. Y es verdad, pero sí vamos dando señales de que ese sector de trabajadores va a seguir creciendo a lo largo del tiempo. Y esta señal es una señal que los trabajadores esperamos. Entonces, ¿dónde están las dificultades? No hemos encontrado todavía apertura para cambiar estas pautas, no hemos encontrado apertura para modificar la postergación del gasto en educación, en salud, en el INAU, en salud pública.
No hemos encontrado ninguna señal con el tema de los jubilados de menores ingresos, porque los jubilados somos nosotros dentro de algunos pocos años, ¿no? Y bueno, ante esta falta de señales, nosotros lo que decimos es, estamos convencidos que estamos ante un gobierno sensible, que tiene determinada sensibilidad progresista. Esa sensibilidad tiene que mostrarse a la hora de definir, entre otros, los lineamientos salariales, sobre todo para los sectores que tienen mayores dificultades, que mire que están en los comedores de las escuelas públicas, que mire que están en el comercio, en la aguja, en el sector textil, en el sector doméstico y en múltiples sectores que son cientos de miles de trabajadores que tienen que vivir con ese salario, que como bien dicen los propios actores, sobreviven. Y sobrevivir yo no creo que sea el arte que ningún uruguayo quiera tener. Ahora, si ese uruguayo tiene una señal de esperanza, si ese uruguayo ve que su porvenir puede ir cambiando, como lo está viendo de 2005 para acá, seguramente su perspectiva de vida sea distinta. Porque la vida no se trata solo de vivirla, se trata también de tener esperanza de que su futuro va a ser mejor. Construir una esperanza, digamos. ¿Cómo vio la renuncia como diputado y bueno, el ingreso nuevamente a la Secretaría General del Zunca, Óscar Andrade? Bueno, yo lo conversé con él algunas veces. Él tenía la intención de que en esta ronda de consejos salarios estar en el Sindicato de la Construcción. Y me parece que hay muchos compañeros que han hecho eso antes de la década del 70. Me refiero a Turiaki, me refiero a Pastorino, me refiero a Héctor Rodríguez y a algunos otros compañeros. Y bueno, él le parece que en el lugar que puede ser más útil en la actualidad es dentro del Zunca y dentro del PIT-CNT y toma esa decisión. A mí me parece que está bien. No es bajar de categoría, porque esta es una discusión torpe. No es bajar de categoría, es ubicarse en el lugar que uno cree que va a ser más útil para el proceso de cambio. Porque nadie va a hacer una trayectoria de 30 años de sindicalismo para ver si alguna vez entra en alguna lista y sale diputado, porque es un camino errático para ser diputado, ¿me explico? Es el camino más largo, por lo menos. Otro de los temas que le pasa a este sector es el de la capacitación. Y con eso precisamente hablamos con Milton Castellanos. Para yo tener capacitación tengo que tener una diversidad productiva distinta. Uruguay, si toda su producción está basada en commodities y en poco valor agregado, bueno, si es poco valor agregado, es poco calificado. Cuando más valor agregado tiene un producto, es más calificado su trabajo. Entonces, nosotros hemos insistido que el Uruguay, para tener trabajadores de calidad, tiene que tener trabajo de calidad. Bueno. Para mí está todo dicho, ¿no? Es una explicación en pocas palabras perfecta. Si el Uruguay no va hacia un cambio de su matriz productiva y sigue basando su economía en la exportación de commodities, puede tener una etapa de 10 años como la que tuvo exitosa, pero una vez terminada por distintos motivos, seguramente no te quedan trabajadores calificados para emprender el desarrollo nacional que precisamos. Y es verdad, si no hay trabajo de calidad, no hay trabajadores calificados porque se requieren trabajadores sin calificación. Para eso hay 3 aspectos que hay que atender y con mucho, para mi gusto, con mucho detenimiento, y no sé si nos detenemos a hacerlo. Uno es la educación formal, me refiero a la educación primaria y al bachillerato. Otra es la educación profesional, me refiero a la formación para el trabajo, que también nos inserte en el mundo real, en la vida productiva nacional. La tercera es ver en qué se puede especializar en el Uruguay. Y la cuarta es la inversión pública y privada que refiera a ese cambio en la matriz productiva. Seguramente que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que iniciar ese proceso y hay países en el mundo que lo han hecho. Digamos, si uno piensa en Finlandia o en los países nórdicos, empezaron produciendo celulosa a partir de los árboles. Y hoy producen tecnología y de alto nivel. Y bueno, yo entiendo que no vamos a lograr ese nivel de desarrollo en 4 días, pero hay que iniciar un proceso que implique que nuestros trabajadores estén recontraformados desde el punto formal y desde la formación profesional y al mismo tiempo que se construya empleo de calidad. El próximo jueves habrá paro general. ¿Cuáles son las expectativas del PIT-CNT? Obviamente que usted me va a decir que sea muy importante la paralización, no solo de Montevideo y la zona metropolitana, sino de todo el país. Y uno se pregunta, ¿y después qué? Bueno, yo me pregunto siempre antes qué. Y antes del paro hay que preparar el paro. Y antes del paro hay que reunirse con los trabajadores para explicar por qué va a parar. Nosotros no queremos un paro por disciplina, queremos un paro por convicción. Porque si hay convicción, después del paro ese trabajador va a seguir peleando. En su barrio, en su comunidad, en su club,
en el lugar donde le toque actuar, en el sindicato, en su familia. Y si construimos ese poder, posiblemente logremos revertir algunos de los procesos. Si el paro es un acto mecánico, sencillamente lograremos parar la ciudad, pero no lograremos cambiar las ideas por las que estamos peleando. Y nosotros no hacemos un paro por deporte, hacemos un paro para cambiar la realidad. ¿Es que el paro lo va a garantizar? No. Nosotros lo que decimos es, ¿podemos garantizarle a la gente que vamos a lograr nuestros objetivos? No. Podemos garantizarle que vamos a utilizar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para intentarlo. Y esto es lo que siempre el movimiento sindical ha hecho. Y algunos logros ha costado 100 años. Si usted ve las 8 horas del trabajador rural, casi 100 años después que las 8 horas del trabajador urbano, es que ese tema se mantuvo dentro de las propuestas del movimiento sindical cuando se hizo el Congreso del Pueblo en el 61 o en el 50 cuando se estaban organizando los ramas de actividad. Claro, uno se pregunta si este paro general, que es bastante claro y puntual lo que usted está planteando, por qué la necesidad, según el PIT-CNT, de este paro general parcial, pero como, de este paro general, pero como se acumulan un conjunto de paros, paro general parcial de los sindicatos, en este caso de COFE, de otros sindicatos, entonces, ¿cómo hacer para que la gente tenga claro efectivamente por qué es este paro? Si no está también un poco desgastada la herramienta porque se utiliza mucho. Nosotros la vamos a someter a prueba. Como cualquier herramienta es sometida a prueba. Y la prueba es si el trabajador acata la medida luego de conocer el contenido. Y yo estoy convencido que una vez conocido el contenido, ya está impreso, ya se está distribuyendo en los lugares de trabajo, la gente va a parar porque quiere que el trabajador de 15.000 pesos mejore, porque quiere que aumente las jubilaciones y pensiones mínimas, porque quiere que no se postergue el gasto en educación, en salud y en minoridad, porque quiere que haya mejor distribución de la riqueza, porque quiere que pague más el que gana más y el que tiene más, no solamente el que gana más. Y esto es la construcción de un país productivo con justicia social, un poco lo que planteaba Milton en su breve pero tan nítida exposición. Y si la gente comprende esto, más tarde o más temprano, el movimiento sindical lo va a lograr. El problema es no deshacernos de aquellas cuestiones que sentimos son parte de nuestra esencia. Y esto es parte de nuestra esencia. Si no hiciéramos esto que estamos haciendo, ahí sí estaríamos perdiendo la independencia. No es la indiferencia, ahí estaríamos perdiendo la independencia, porque ante medidas que efectivamente nosotros consideramos van a golpear el poder adquisitivo de los trabajadores, no hacemos lo que tenemos que hacer, que es luchar por intentar revertirlo. No podemos prometer revertirlo, pero intentar poder revertirlo. Obviamente usted me decía, bueno, nosotros conversamos con todos, vamos a intentar seguir negociando. La negociación es fundamentalmente con el Poder Ejecutivo, con la fuerza política gobernante, porque bueno, han habido cortocircuitos entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política, Frente Amplio, que plantea cambios en la rendición de cuentas, que está de acuerdo con el PIT-CNT en cambiar las pautas salariales. ¿Cómo es que está elaborando esta táctica el PIT-CNT? Bueno, el día de mañana nos reunimos con FUBA, ANFEB y ONASPU, que son nuestras organizaciones históricamente hermanas, para programar este paro conjuntamente. El lunes nos reunimos al mediodía con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio y con la bancada de diputados del Frente Amplio. Y a partir de ahí van a haber una serie de reuniones, entre otros con la universidad, porque nosotros no somos solos en el juego, no estamos solos. El Frente Amplista que votó al gobierno y sale a la calle, también le dicen las mismas cosas que dicen esos compañeros que ganan 15.000 pesos. También les reclaman que estos cambios se profundicen. También les dicen que quieren pagar menos ticket y órdenes y que se profundice la reforma integral de salud. Así que consideramos que no estamos solos los trabajadores organizados. Estamos con los jubilados, con los estudiantes, con los cooperativistas, con cientos de miles de votantes de los distintos partidos que creen que una sociedad más justa es posible. Volviendo a los 15.000 pesistas, estos trabajadores generalmente, o por lo menos en la conversación con ellos, nos señalaban que siempre hay dificultades para la organización sindical, además del tema de las pautas salariales, del salario, de lograr allí la organización sindical. Sin embargo, bueno, se ha avanzado lo suficiente. ¿También pretenden que para el paro general estén involucrados, por ejemplo, las grandes superficies? Ya se involucran por cientos y va a llegar un momento donde las grandes superficies se paralicen por completo. Lo que hay que tener la paciencia de la organización. Nosotros no podemos apresurar un partido, no podemos querer ganar un partido en el primer minuto. Nuestros partidos siempre son de largo aliento. El problema es saberlo jugar. Y saber jugar un partido de estos supone
intentar que los sindicatos más poderosos respalden a los sindicatos que están en formación. Y eso es lo que en Uruguay pasa. Sindicatos que ya firmaron sus convenios colectivos van a parar, y van a parar contundentemente, para respaldar a aquellos que todavía no firmaron su convenio colectivo. Y cuando pase al revés van a ser los otros los que van a parar para respaldar a los que tienen mayor debilidad. Y claro que hay que apoyar al trabajador rural y a las trabajadoras domésticas y claro que hay que apoyarlas. Y hay que apoyarlas a organizarse, pero también hay que apoyarlas para lograr sus conquistas. Si uno pensara en el 2003 que los convenios colectivos del sector doméstico iban a ser 4 hasta ahora, nadie me lo hubiera creído, parecería una película de ciencia ficción. Sin embargo, ese logro se obtuvo durante este gobierno, o sea, que partimos de la base que este gobierno tiene esa sensibilidad, o las 8 horas del trabajador rural, o los convenios colectivos, o el Día del Trabajador Rural, o la regularización de casi 2.000 auxiliares de servicio de las escuelas públicas, que hoy son trabajadoras de la educación pública. Pero hay que dar más pasos. No hay que frenarse, hay que seguir profundizando los cambios. En cierta medida, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de defender los cambios que en el Uruguay se han hecho en la última década. Y defender supone colocar nuestras herramientas al servicio de la defensa de esos logros, ¿no? Fernando Pereira, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto órdenes. recibirlo. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @DimensiónUY. Nos pueden seguir por nuestra página tnu.com.uy. Hacemos una pausa, ya venimos con Gerardo Caetano. Le damos las buenas noches al politólogo, historiador Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Un momento se puede decir complicado, el movimiento sindical, aliado histórico del gobierno del Frente Amplio, y en este momento hay una situación de cortocircuito importante. Yo creo que fundamentalmente a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de no modificar las pautas salariales y también de postergar gastos que estaban previstos para 2017, ¿no? Sí, un momento complicado y un momento de encrucijada. Yo por un lado veo señales de un gobierno que está perdiendo contacto con la realidad. El anuncio de un incremento de 200 pesos para los jubilados con menor salario, con menor prestación, me parece realmente una señal espantosa. Pero también creo que es un gobierno que está como paralizado por el miedo. Porque no entiendo cómo esta medida, que es una medida muy controvertida, dentro del Frente Amplio, que es el partido de gobierno, es una medida que sé que es controvertida dentro de los ministros, lo ha dicho el ministro Murro, pero hay otros ministros que también creen que es una medida muy controvertida. Se resuelve en un gabinete que, por lo que ha trascendido, fue un gabinete en donde el único que hizo una pregunta fue el ministro Murro, y luego no hubo pronunciamientos, no hubo discusión, no hubo planteos. Esto reafirma un gobierno que está perdiendo contacto con la realidad que estábamos viendo, la realidad de casi 500.000 trabajadores que sobreviven con menos de 15.000 pesos, porque no se puede vivir, la realidad de 140.000 trabajadores que ganan menos de 10.000. Que ganan menos de 10.000 pesos. A eso hay que sumarle también, nosotros hablábamos de trabajadores activos, también tenemos que sumarle la situación de los pasivos, ¿no? ¿Y cuántos pasivos? Estamos hablando de centenares de miles de pasivos que ganan menos de 10.000 pesos. Es tremendo, es tremendo. Y es realmente, huele a limosna ofrecerle un aumento de 200 pesos. Huele a limosna. Grave error. Y por otro lado, hay un movimiento sindical fortalecido, un movimiento sindical que reconoce lo logrado en estos 10 años. En estos 10 años, 11 años, ha habido un incremento del salario real de 50%. Muy importante, lo cual, entre otras cosas, está revelando, lo decía el presidente de la central,
¿En qué punto el Uruguay llegó a estar en el 2004? Cuando después de una década y poco, en donde el salario real creció un 50%, hay pocos países en el mundo que pueden dar esa demostración, seguimos teniendo salarios deprimidos de esta magnitud. Realmente estábamos en una situación terrible. Pero el movimiento sindical tiene una vieja tradición, que es que no solamente defiende a sus afiliados, defiende las causas populares, ejerce una suerte de capitanía de las causas populares y siempre ha defendido, desde su propia configuración como Confederación Nacional de Trabajadores, recordemos el Congreso del Pueblo, siempre ha defendido la idea de que además de reivindicar el salario y además de privilegiar los salarios más deprimidos, reivindica un proyecto de desarrollo. Por eso está muy bien cuando se señalaba que mejorar el salario es calificar el trabajo y que una cultura del trabajo requiere el cambio de una matriz productiva y que todo esto está unido. Es evidente que este cortocircuito en el cual tú decías, bueno, los ministros se pronuncian, no se pronuncian, creo que quizás muchos ministros tengan mucha expectativa centrada en lo que haga la propia fuerza política y los parlamentarios de la fuerza política. A mí me asusta un gabinete que no discute. Me asusta un gabinete en donde el Ministerio de Economía tenga tanto poder. Me asusta. Me asusta... ¿No es lógico en momentos en que hay una desaceleración económica, que todos los economistas coinciden, no es una crisis, es un parate de la economía, no se está en crisis, que el Ministerio de Economía tenga fortaleza y el timón del No es lógico, no es lógico. En un momento difícil es donde hay que afirmar la primacía de la política. Y la primacía de la política requiere discusión política. ¿Y cuál es el lugar más jerarquizado del gobierno para que haya discusión política? El gabinete. Entonces yo no entiendo a los ministros que le transfieren la discusión al Frente Amplio y que luego generan esta situación, que no es real, en donde parece que, bueno, el que tiene maniatado al gobierno es el partido de gobierno. No es así, no es así. Está faltando discusión política dentro del gobierno y dentro del gabinete. A mí me sorprende muchísimo. Incluso me sorprende, ha sido objeto de bromas, pero no es una broma, me sorprende que el ministro de Economía, que es un político avesado, que tiene una jerarquía política absolutamente innegable, es uno de los dirigentes políticos más relevantes que ha tenido el Uruguay en las últimas décadas, un frente amplista desde el comienzo, no haya sentido que en realidad el anuncio y la forma en que anunció lo resuelto por el gabinete iba a generar lo que generó. Hoy si tú le preguntas, ya no a un jubilado, le preguntas a cualquier trabajador, le preguntas a cualquier uruguayo, ¿qué impresión dejó desató eso? mucha crítica el anuncio, ¿no? Además, más allá de el anuncio, la propuesta y el anuncio en sí mismo. Bueno, entonces hay sordera, hay sordera. Tú me dices, desaceleración económica, claro. Dificultades económicas, claro. Una coyuntura difícil en todo el continente, en la región, claro. Bueno, con más razón aún, discusión política. Escuchar, incluso explorar alternativas. Se planteaba, el movimiento sindical no solamente está reclamando, está planteando alternativas. ¿Por qué Tabaré Vázquez, siendo candidato, se ató diciendo que no iba a haber modificaciones en la estructura tributaria? Un candidato de izquierda que, al decir eso, está defendiendo una estructura tributaria que es una estructura tributaria no progresista, en donde los impuestos más regresivos, como el IVA, son el 50% de la recaudación. ¿Por qué un gobierno de izquierda no puede discutir en un contexto en donde las ganancias siguen siendo importantes? Porque estamos hablando de una de las peores caras de la desigualdad, como son los salarios deprimidos. Pero hay empresarios que siguen teniendo niveles de ganancia muy altos y que siguen teniendo exoneraciones fiscales y privilegios fiscales muy altos. ¿Cómo es posible que ni se haya planteado el aumento de impuestos como el IRAE o el impuesto al patrimonio? O que no se haya recogido, como lo señalaba Pereira,
una propuesta del Partido Nacional, que es un partido de la oposición, para gravar al sector financiero que está teniendo un momento realmente muy favorable por una medida gubernamental que obviamente está incrementando sus ganancias, como es la llamada inclusión financiera. Bueno, yo realmente creo que al gobierno le está faltando audacia, que el gobierno ha quedado en una situación de cierta parálisis, que al gobierno está como con una carga de temor, que al gobierno le falta coraje para discutir políticas diferentes. Y creo que es un escenario económico que se instaló mucho más velozmente, mucho más aceleradamente de lo que el gobierno esperaba. Creo que además el Frente Amplio, desde que asumió el gobierno, no está acostumbrado a este tipo de escenario. Si bien es cierto que tomó el país en una situación de emergencia muy grave en el año 2005, pero con señales que la región y el mundo comenzaba a crecer, como empezaba a cerrarse un ciclo bastante oscuro de la economía, y creo que ahora entró otra vez otro ciclo económico y esta desaceleración está preocupando fuertemente, y el mensaje que todo el tiempo le transmiten los empresarios al gobierno creo que es una gran preocupación lo que el gobierno está transmitiendo también, ¿no? Hay señales que van marcando un rumbo, y no de ahora, sino desde que empezó este gobierno. Este gobierno planteó de inmediato algo que ya se veía, que había un momento de desaceleración económica, que el boom de las commodities iba a bajar. Bien, ya hubo una previsión presupuestal que luego los hechos no confirmaron. Hubo un error en la previsión. Hay economistas también, Gerardo, que insisten mucho con lo que sucedió en el Uruguay entre el 2010 y el 2015, en el gobierno encabezado por el expresidente José Mujica, que colocó el déficit fiscal en más de 3 puntos, casi 4 puntos. Sin duda es un factor. Y eso es un déficit muy importante, ¿no? Sin duda es un factor. También hay muchos economistas que señalan que más allá del boom de las exportaciones, lo que dinamiza el mercado laboral y lo que dinamiza el tema salarial y el tema del incremento de ganancias es la fortaleza del mercado interno. Y la inversión es muy importante, pero si uno, desde el Estado, con la relevancia que tiene el Estado en el Uruguay, comienza, como se comenzó a hacer ya en el 2015, comienza a dar señales de temor. Bueno, todos sabemos que el capital es temeroso. Si el Estado, que es el gran inversor de este país, comienza a dar señales de que la cosa viene complicada, comienza a dar señales no de responsabilidad, que las debe dar siempre, no de rigurosidad en el manejo de los fondos públicos, que los debe dar siempre y que tal vez no los ha dado en el pasado reciente, pero comienza a dar señales de que hay que aflojar la inversión. Es obvio que el capital privado también va a bajar la inversión. Yo creo que el paro general va a ser fortísimo, creo que va a ser una señal muy dura para este gobierno, y creo que el gobierno está perfectamente en condiciones de escuchar algo que me parece no está haciendo, que está en un buen momento como para decir, bien, hay que discutir políticamente si no hay alternativas mejores. Creo que el rostro de este Uruguay, con los salarios deprimidos y con la situación que viven miles de trabajadores, es una buena demanda para un gobierno progresista para que rediscuta en este momento de encrucijada. Gerardo, llegamos al final. Gracias por tu intervención. Como siempre, volvemos todos los jueves a las 21 horas. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado.